Bienvenidos y bienvenidas a esta novena clase de Historia de la Educación, en la que vamos a abordar algunas de las dimensiones de los procesos que involucra la escolarización, la noción, el concepto de escolarización. Esta clase efectivamente va a indagar un conjunto de dimensiones, no todas, sería imposible, de las dimensiones, decía, que están involucradas en el proceso de escolarización, y lo va a hacer poniendo el foco en el caso, en la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, en el periodo que va entre fines del siglo XIX y principios del XX. Luego de una clase que dedicamos a los debates que dieron lugar a la Ley 1420, debates, se entiende que lo que hacían era rondar en torno a los grandes fundamentos educativos: la laicidad, la gratuidad, el derecho a la educación común, la obligatoriedad. Ahora lo que quiero es aterrizar en un sentido mucho más práctico y mucho más concreto en las cuestiones que hacen al día a día escolar, ¿no? Y al hacerlo, lo que quiero también es encarnar, es tratar de analizar cómo las prácticas de escolarización que las leyes de alguna manera contornean y definen, luego tienen dinámicas, apropiaciones, formas de circular diferentes en el terreno de la vida cotidiana de las escuelas. En otras palabras, entonces, el propósito de esta clase es analizar, a partir de la reconstrucción de los proyectos, de las transformaciones y los debates en torno a las escuelas porteñas en el periodo de tiempo que les mencioné, los diferentes modos en que se fueron objetivando los problemas que enfrentaba la escuela, y también las formas en las que se asumieron los desafíos que orientaron el proceso de escolarización en la ciudad. Esta dinámica sería absolutamente inentendible si no pensáramos que en esos procesos de escolarización interviene tanto una sociedad política, que comúnmente nosotros asociamos con la figura del Estado, y una sociedad civil que, por lo menos en el periodo que vamos a abordar, se están co-construyendo, ¿sí? No es esta idea de un Estado que viene, impone, baja y define políticas, sino también de una sociedad civil que está demandándole al Estado y que está también de alguna manera moldeándolo, ¿no? Definiendo sus características. Hablo específicamente del terreno educativo y particularmente el de las escuelas, del plano escolar. Esta idea me parece importante, y voy a darle una vuelta más. Esta idea de una sociedad civil y una sociedad política que se están co-construyendo surge después del resultado de un largo trabajo con los archivos. Las dinámicas escolares que se forjan en torno a las escuelas, nos enseñan los archivos, se fueron construyendo, se fueron originando a partir de y desde múltiples espacios de la sociedad y por diversos agentes sociales, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque también pone en cuestión un viejo enfoque historiográfico que postuló, ¿no?, el rol omnipresente del Estado en el surgimiento y en el desarrollo de la red escolar, y colocaba por defecto a la sociedad civil en un rol pasivo que prácticamente lo único que hacía era cumplir con la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. A diferencia de esto, lo que yo quisiera demostrar con esta clase es que en los procesos de escolarización siempre hay un proceso, siempre hay una dinámica que plantea un permanente ida y vuelta entre las escuelas e instituciones que funcionan como frontera entre el Estado y la sociedad civil, como por ejemplo los consejos escolares, ¿no? Consejos escolares conformados por vecinos que tenían la responsabilidad de definir las características y canalizar las demandas de las escuelas, y naturalmente el Consejo Nacional de Educación. Tal es el caso del gobierno, el gobierno escolar que ejercía su poder sobre las escuelas porteñas. Esto lo que hace es, sobre todo esta sospecha, ¿no?, a partir del trabajo con archivos, lo que pone en evidencia es que numerosísimas iniciativas relativas al curso de la escolarización no respondieron a una planificación
premeditada y definida desde un organismo estatal superior, sino a la necesidad de resolver coyunturas específicas en donde los problemas de la escolarización se fueron haciendo visibles, se problematizaron y ante los cuales se ensayaron soluciones en un nivel intermedio, es decir, no a nivel del Estado, no a nivel de la sociedad civil, sino en un punto de contacto en el cual confluyeron numerosos agentes. Decía que para la historiografía educativa tradicional podemos identificarla en dos textos, el de Juan P. Ramos de 1910 o el de Manuel Solari. Se bosquejó una figura de la escolarización donde predominaba una mirada institucionalista de la educación. Esto es una mirada que marcaba y que colocaba al Estado como, ¿no?, el único motor que traccionaba los procesos educativos. Por su parte, la historiografía educativa contemporánea ha puesto en cuestión la idea de que la escolarización, por un lado, sea sinónimo de progreso, o de que su emergencia, de que su aparición se haya inscrito en un desarrollo evolutivo sincrónico con la forma escuela. Es decir, hubo escuelas antes de que hubiera procesos de escolarización. No son dos términos concurrentes, sino que aparecen, surgen en la historia de la educación en momentos diferentes. Mi mirada trata de abonar a una lectura que aborda dichos procesos como fenómenos atravesados por múltiples temporalidades, ¿no? Y en esas múltiples temporalidades, bueno, hay que poder también ubicar la forma en la que se fue configurando y reconfigurando el gobierno escolar, ¿no?, en relación al papel del Estado, de la sociedad política y de la sociedad civil. Entonces quisiera ahora mirar algunas dimensiones, un poco más adelante, mirar algunas dimensiones que den cuenta de esta cuestión, ¿no?, de cómo se fue dando el proceso de escolarización, entendiendo que en el mismo intervienen tanto la sociedad civil como la sociedad política o el Estado. Y poder ver esto creo que nos va a permitir también entender que las reformas escolares que se van dando en el marco de ese proceso de escolarización son mucho más graduales, mucho más paulatinas, mucho más difíciles de implementar de lo que una versión historiográfica triunfal de la escuela nos ha representado. Entonces, comencemos por una dimensión central en el proceso de escolarización de las últimas décadas del siglo XIX, como fue la cuestión del edificio escolar. La importancia asignada a la construcción de edificios públicos durante el último cuarto del siglo XIX se inscribe naturalmente en un proceso de reformas sociales mucho más amplio, donde la educación formal desempeñó un papel central, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires existía un gran consenso a fines del siglo XIX para que la propia ciudad, la propia sociedad porteña pudiera contar con una edificación escolar que estuviera a la altura de la ciudad capital de la nación. Recordemos, Buenos Aires se federaliza en 1880, ¿no? Es decir, una edificación escolar, una edificación pública, ¿no?, que estuviera a la altura de la que se presentaba a partir de ese momento como la ciudad rectora, ¿no?, que debía irradiar su autoridad sobre el sistema, sobre el resto del sistema de ciudades que conformaban el país, y esto con el propósito de afianzar la organización nacional. ¿Por qué un edificio escolar es como es? Es la pregunta que podemos hacernos. O mejor dicho, ¿por qué sus formas son las que son? Es decir, hay que tratar de desnaturalizar, ¿no?, la mirada que tenemos sobre el edificio escolar para poder comprender mejor, ¿no?, cuáles son los fundamentos, los debates, las intenciones que se ponen en juego en la configuración de esa forma escolar específica. En el caso de la ciudad porteña, las razones que llevaron a imprimirle a los edificios escolares el aspecto de grandes palacios estatales, como fue el caso de
las construcciones o las edificaciones de fines del siglo XIX, principios del XX, tensa también con, ¿no?, las formas escolares que fueron adoptando esos mismos edificios a partir de 1910, por ejemplo, formas escolares que se asimilaban más con el de modestas casas urbanas, ¿no?, que no sobresalían en el paisaje urbano, que muchas se confundían con casas familiares y que, bueno, tiene que ver naturalmente con el intenso proceso de expansión urbana que tuvo lugar desde fines del siglo XIX en Buenos Aires y que demandó naturalmente un crecimiento y una demanda de escolarización por parte de la sociedad mucho más alto, y la dificultad por parte del Estado de construir edificios de una gran envergadura, ¿no?, frente a una demanda que crecía muy rápidamente. Pero vayamos a otra cuestión, ¿no? El desarrollo de una arquitectura pública escolar también puede ser pensado, puede ser interpretado a la luz de quienes interpelaba como sus principales destinatarios, es decir, la forma en la que la escolarización imaginó interpelar a la infancia civilizada también vuelve sobre la forma escolar, ¿no?, repercute sobre cuál es la forma escolar más adecuada para responder a la construcción, la interpelación de esa infancia civilizada. Los edificios escolares, en efecto, debían ofrecer un espacio para formar al futuro ciudadano de la nación, incorporar a la cultura nacional a los hijos de los inmigrantes, instruirlos a todos en los rudimentos de la alfabetización, y al mismo tiempo ese edificio escolar, al tiempo que tenía que impartir estos saberes, también tenía que lograr sustraer a los niños de los peligros que acechaban en las calles, tenía también que combatir los altos índices de mortalidad infantil, es decir, velar por la salud de estas infancias, lo cual también deja, insisto, instalada la pregunta sobre qué relación guardan estos proyectos, estas formas escolares que adquieren los edificios frente a los diferentes discursos que circulan en torno a las infancias. O, dicho de otra manera, qué representaciones sobre los niños se expresaban, ¿no?, se pusieron en juego en quienes construyeron esos edificios. Otra vía de exploración, y lo que estoy haciendo aquí es abrir, ¿no?, el problema del edificio escolar a diferentes asuntos sobre los cuales trató de alguna manera de responder, tiene que ver con la idea de pensar no solo el edificio escolar en tanto lo que representa para la mirada, sino también como espacio habitado, es decir, como un lugar que está sujeto a permanentes redefiniciones, negociaciones, usos intensivos del espacio, usos ociosos, ¿no?, dinámicas que pueden comenzar dentro o fuera de sus paredes, pero que ponen precisamente en juego la cuestión de la materialidad de ese edificio, de cómo se inscribe en un imaginario social, en un imaginario político, etc., ¿no? Y frente a esta y otras cuestiones, solamente menciono algunos, fueron numerosos los agentes sociales que intervinieron en intentar responder a estas interpelaciones, a estas demandas, a estos problemas. Arquitectos, ingenieros, higienistas, naturalmente pedagogos, pero también funcionarios públicos, empresas constructoras, vecinos. Es decir, las formas que adoptaron los edificios escolares estuvieron, diríamos, multideterminadas por un conjunto de demandas que recaían sobre cómo debía definirse ese espacio y qué cuestiones tenía que tener en cuenta, y por otro lado por quienes intervinieron en dar respuesta a esas demandas.
Lo cierto es que mientras estas cuestiones se dirimían, se planteaban, se ponían en juego, los edificios escolares efectivamente existentes en la ciudad de Buenos Aires dejaban mucho que desear a la propia vista de los funcionarios públicos. Por ejemplo, en una carta dirigida a Wenceslao Posse el 16 de noviembre de 1883, quien en ese momento era el presidente del Consejo Nacional de Educación, Benjamín Zorrilla, compartía algunas notas sobre su visita a las escuelas y decía lo siguiente: hace 1 o 2 meses visitaba las escuelas de la tercera sección que componen las parroquias de La Piedad y San Nicolás, acompañados de los señores Marcos Sastre y Alberto Diana, y tuvimos que ordenar la traslación de más de la mitad de las escuelas visitadas a locales más adecuados. Las parroquias de mayor importancia del municipio, se está refiriendo a la ciudad de Buenos Aires, tienen a este respecto sus escuelas en las peores condiciones inimaginables. En una de ellas, al ver lo sombrío del salón principal de la escuela, preguntamos a la maestra que la dirigía: ¿cómo puede usted en días nublados hacer trabajar a los niños y a las 3 de la tarde, por ejemplo? Sacándolos al patio, nos respondió. Y en el invierno, la maestra responde: entonces es indispensable dar la clase en el patio todos los días desde la 1:30 en adelante. Es decir, problemas evidentes que tenía que ver con el estado, ¿no? de los edificios escolares donde funcionaban las escuelas. Era la característica, diría, que resaltaba en las notas de campo de, en este caso, el presidente del Consejo Nacional de Educación, pero también de numerosísimos inspectores. Es por eso que durante la gestión de Benjamín Zorrilla, que fue un gran presidente del Consejo Nacional de Educación, me gusta decir que Benjamín Zorrilla fue a la ciudad de Buenos Aires lo que Sarmiento pudo haber sido al conjunto de la Argentina en términos de la gran labor proactiva que tuvo en el desarrollo de la escolarización porteña. Decía que durante su gestión se crearon numerosísimos edificios escolares. En 1882 inaugura 16 edificios escolares en simultáneo, y en 1886 40 más, ¿no? En total, durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires, solamente 71 edificios escolares nuevos, ¿no? se construyeron. Esta tradición de inaugurar edificios en simultáneo, en las notas y en las crónicas de la época, eran muy festejadas por la sociedad porteña, ¿no? Y la noticia de esas inauguraciones recibió una gran cobertura mediática, diríamos hoy, ¿no? Digamos, de parte de la prensa escrita. ¿Y qué forma tenían estos edificios? Mientras vamos presentando estas ideas, van a ir viendo algunas imágenes del aspecto que tenían las fachadas de esos edificios, ¿no? Bueno, estos edificios fueron concebidos bajo la imagen de escuelas palacio, ¿no? Que se distinguían precisamente, como dicen Grementier y Schmidt, por causar un gran impacto en la trama urbana, por su tamaño y por la importancia asignada a la modelación exterior y al diseño de las fachadas. Ahora bien, uno puede quedarse de nuevo con esta imagen y quizás contribuir a la idea, a una versión historiográfica triunfalista de la escuela. Bueno, finalmente llegó la escuela moderna con sus grandes palacios, se instaló en el paisaje urbano y triunfó. Todo lo contrario, por lo menos no es mi punto de vista. Mi punto de vista, y a partir del trabajo con el archivo, lo que nos permite ver es que el tamaño de esos edificios escolares, lejos de ser únicamente o exclusivamente motivo de festejo, fueron también objeto de grandes debates, incluso dentro del Consejo Nacional de Educación. Los argumentos a favor de construir edificios para hasta 1000 niños, bueno, residían en la posibilidad de establecer divisiones entre los alumnos según los conocimientos que iban adquiriendo. A su vez, los profesores podían tener a su cargo el número total de niños que indicaba el reglamento. El director podía, ¿no?, imprimirle una marcha más uniforme a la enseñanza, y también
resultaba más fácil controlar que los alumnos que pasaban de un grado a otro lo hicieran tras, como se decía en la época, tras haber dado las pruebas necesarias, tras haber cumplido con los requisitos necesarios. Por el contrario, dentro de la comisión del Consejo Nacional de Educación, lo que también se planteaba o se interrogaba era por los peligros que podían originarse, por ejemplo, durante la entrada y la salida del edificio de 1 millar de niños, imagínense, ¿no? 1000 niños a la vez, ¿no? Debido a la estrechez de las calles porteñas y a la presencia de los no menos amenazantes tranvías que cruzaban las calles de la ciudad, ¿no? Además, por otro lado, eran muy pocos los terrenos que permitían construir edificios de gran envergadura, y a eso también se le sumaba, entre las voces críticas, ¿no?, las de los higienistas que condenaban las grandes aglomeraciones de niños y proponían en su lugar la construcción de edificaciones más pequeñas, pero que pudiesen y permitieran regular mejor el control higiénico de la población infantil, ¿no? También había que tener en cuenta, como una más de estas críticas, que insisto, contribuyen a poner también en entredicho, ¿no?, la idea de que el gran edificio escolar era la solución a todos los problemas que se planteaba la pedagogía de ese momento. Decía, bueno, construir escuelas de este tamaño ponía también en duda, en cuestión, la posibilidad de que se pudieran construir efectivamente tantos edificios escolares a no más de 10 minutos de distancia de la casa donde vivían los niños, que era una de las reglas pedagógicas que se buscaba promover con el fin de garantizar la escolarización de los niños. A esto, solamente mencionar, surgen alternativas de edificios escolares, se proponen las escuelas tipo, ¿no? Estas tienen lugar durante la presidencia de José María Gutiérrez. Las escuelas tipo son de 3 formas, diría yo, preestablecidas, ¿no? Escuelas que se van a instalar en las esquinas o en la mitad de la cuadra y van a tener características ya definidas, arquitectónicas definidas, es decir, todas van a ser iguales, de ahí la tipificación que suponía la escuela tipo A, tipo B y tipo C. Y durante la presidencia de Ponciano Vivanco al frente del Consejo Nacional de Educación, ¿no?, lo que se va a imponer todavía con una mayor claridad son los edificios higiénicos, que estos van a ser sobre todo y fundamentalmente planteados, ¿no?, y promovidos por los higienistas, que para ese entonces ya tenían una voz y una presencia mucho más clara, mucho más nítida y más potente en la definición de las cuestiones pedagógicas, ¿no? Este es un problema que por supuesto no atañe solamente a la ciudad de Buenos Aires. En numerosas en las capitales de América Latina es un problema constante. Chaúl, por ejemplo, la investigadora mexicana plantea, ¿no?, para la Ciudad de México que en este mismo momento en la Ciudad de México el meollo del discurso higiénico consistía en la regulación del espacio escolar y por consiguiente normar las condiciones materiales de los edificios, el mobiliario de clase y el material de enseñanza. Es decir, digamos, no es un problema que le quepa solamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un problema, ¿no?, de la pedagogía en el continente, de los procesos de escolarización desatados en el continente, y frente a los cuales comienza a haber, insisto, otras voces que no son solamente las del campo de la pedagogía, tratando de definir las características que tiene que tener el espacio escolar, ¿no? En el edificio higiénico fundamentalmente son 3 cuestiones las que hay que tener en cuenta, o 3 características, ¿no? La primera tiene que ver con, y está en sintonía con la idea de las escuelas tipo, ¿no?, el de recuperar los espacios verdes. Decían los higienistas, es conveniente, y la higiene lo exige, que en las escuelas haya jardines y plantaciones de eucaliptos, amenizando así estos establecimientos, quitándoles ese aspecto triste en general de todos los grandes edificios y que no deben presentar en ningún caso los edificios escolares. Entonces, este lugar asignado a los espacios verdes recuperaban de alguna manera el modelo del Square Garden inglés, ¿no?, aunque mucho más limitado en su extensión. Era el primero de los puntos que reivindicaba la escuela, el edificio higienista frente
a los modelos previos. El otro tenía que ver con el lugar en donde se ubicaban los baños. Fíjense qué detalle, ¿no? Había que encontrar un equilibrio entre dos modelos arquitectónicos. El de las escuelas francesas, que colocaban los baños de modo que estuvieran a la vista para un control más directo de lo que allí podía suceder, ¿sí? Y el modelo inglés, que lo ubicaba los baños en lugares más desplazados, más alejados, también apelando obviamente a cuestiones del orden de la salud, ¿no? Era una cuestión que para los higienistas era de vital importancia, ¿no? Poder establecer con el mayor cuidado la ubicación, ¿no?, de los baños. Y la tercera novedad que impulsó el edificio higienista era el aislamiento absoluto de la casa del director respecto del resto de la escuela. Recordemos que en este momento el director de la escuela vivía en el edificio escolar, ¿no? Y por lo tanto, en el edificio higiénico, lo que se planteaba es que se estableciera la vivienda del director lo más apartada posible del resto del edificio escolar para evitar, decían, impedir el contagio que los niños o la familia del director pudieran llevar a la escuela, ¿no? Bueno, esto es como para poder dar cuenta de uno de los aspectos fundamentales del proceso de escolarización, que tiene que ver con los debates en torno a la forma que debe adoptar el edificio escolar. Vayamos ahora a la cuestión de los métodos, ¿no? Es decir, de la forma en la que debía y podía impartirse la enseñanza. Sobre este punto, ¿no? Otra cita, ¿no? En 1895 un inspector, ¿no?, que visita las escuelas porteñas, relataba, ¿no?, los fundamentos en torno a los cuales se estructuraba y hacía de una escuela, ¿no? Que es la gran pregunta: ¿qué hace una escuela? ¿Es solamente el edificio? Bueno, en este punto lo que yo quisiera demostrar es que no es solamente el edificio lo que hace una escuela. Y escuchen con atención. Decía este inspector en 1895: esta es la segunda visita que, durante el curso del año, practico a esta escuela, la cual, como tuve oportunidad de decirlo en otro informe, ha experimentado un cambio total. Ahora es una escuela. Antes no merecía siquiera el nombre de tal. Y fíjense, dice, hay disciplina, hay orden, hay organización, hay trabajo. Lo primero es que la escuela organizada pueda marchar, que haya subordinación y respeto entre maestros y alumnos. Lo demás vendrá después. Fíjense en cómo esta pequeña intervención, no digo que tira por tierra la dimensión anterior, pero cambia completamente el foco del enfoque. El problema no es si tenemos edificio o no tenemos edificio, sino si hay orden, si hay disciplina, si hay organización, si hay trabajo. ¿De qué sirve tener un edificio escolar en las mejores condiciones si la escuela carece de todos estos componentes? Entonces, la mirada sobre el método, sobre la disciplina, sobre el orden, sobre la organización va a ser un punto fundamental al que va a atender y sobre el cual va a reflexionar en el marco de este proceso de escolarización en el que estamos trabajando, ¿no? Y que recordemos también, ¿no? Adriana Puigros caracterizó mejor que nadie bajo el rótulo de la posición o la mirada normalista normalizadora. Es decir, la posición hegemónica dentro del campo educativo argentino fue la que privilegió por sobre otros componentes de los procesos de escolarización esta implantación del orden, de la disciplina, del control, del encauzamiento de la población escolar. Es decir, había que fundar regularidades, ¿no? Y esas regularidades, ¿no?, son las que permitían hacer de una escuela una escuela, permitían que el funcionamiento en el salón de clases pudiera darse de manera correcta, ¿no? Y para poder hacer esto fundamentalmente era necesario producir el reemplazo del docente, entendido como un demiurgo, ¿no? Como un Nobel en materia de método, por la figura de un mediador cultural que estuviera
formado, como vimos en la clase de K-normalismo, que fuera experto en el gobierno de las infancias. Entonces, se abre aquí una nueva estrategia de conducción que demandaba una posición docente, podríamos decir, capaz de organizar su actividad en arreglo a la conducción social de las distintas situaciones de enseñanza, ¿no? A su vez, ¿no?, la forma en la que numerosos educadores entendían y planteaban el trabajo docente estaba en este momento mudando hacia, mejor dicho, de sus formas clásicas hacia los requisitos que planteaba este proceso novedoso proceso de escolarización, ¿no? Y aquí hay, bueno, también toda una serie de cuestiones bien interesantes para plantear. La enseñanza ya no se correspondía, ¿no?, con la idea de que, cito un artículo del Monitor de la Educación, ¿no?, la revista del Consejo Nacional de Educación, que decía: ya no se corresponde la enseñanza con la idea de que el niño es un recipiente que deba llenarse, ni una hoja de papel sobre la cual deba escribirse, sino una fuerza destinada a crear y producir y a transformar. Una fuerza, decimos nosotros, que hay que conducir para que las capacidades primigenias de los niños no se vieran impedidas en su funcionamiento activo y productivo. Esta última cita la recupero un trabajo muy interesante sobre la biopolítica en las aulas de Marcelo Caruso. Es decir, hay que conducir las poblaciones, hay que actuar sobre poblaciones que son poblaciones vivas, vitales, sensibles, ¿sí? Ya no hay, fíjense, a fines del siglo XIX ya no hay más esa idea de la tabula rasa, del niño pasivo, sino que hay una comprensión muy distinta, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Solemos caer en una mirada, ¿no?, que plantea la idea de que el niño es pasivo, que la escuela entendía en ese momento ya el niño como un niño pasivo, dócil, etc. No se está planteando eso, por lo menos en el ámbito porteño, sino más bien esta otra mirada. Y por lo tanto las iniciativas, los métodos de gobierno, las estrategias de control tienen que atender a esta concepción del sujeto pedagógico. Métodos de enseñanza, exámenes públicos y conferencias pedagógicas van a ser las tres líneas de intervención, ¿no?, a través de las cuales se va a pensar, se va a planificar la estrategia de gobierno a nivel de las aulas, a nivel de las escuelas. Por supuesto, de nuevo también, como para introducir una mirada rupturista, esta lectura sobre las situaciones de enseñanza no se referían o no remitían a un territorio homogéneo, es decir, a una experiencia escolar única. Ya solamente en la ciudad de Buenos Aires había una gran diversidad de experiencias educativas. Y estoy hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, imaginémonos si lo proyectamos al resto del país, ¿no? Es decir, por empezar, había una gran diversidad de espacios para la enseñanza de la educación elemental. Había escuelas infantiles, elementales, graduadas, que convivían a su vez con otros formatos de enseñanza. Había escuelas de aplicación, dominicales, nocturnas para adultos, había escuelas en las cárceles, había quienes cumplían la obligatoriedad escolar en sus domicilios. Es decir, cuando hablamos de la escolarización de la ciudad de Buenos Aires para fin del siglo XIX, estamos hablando de este conjunto de experiencias que son muy disímiles entre sí, aunque todas están ocupándose del mismo problema, que es la cuestión de la educación, pero lo hacen en contextos y a través de métodos y de recursos muy, muy diferentes, ¿no? En algunos casos las diferencias entre los espacios estaban limitadas, en otros las diferencias eran más bien porosas. Por ejemplo, los jardines de infantes, que se habían creado de manera reciente, ¿no?, bajo la influencia de otra gran educacionista como fue Sara Eccleston, ¿no?, que hay que mencionar, y yo trato de hacer en estas clases un énfasis importante a nombrar a las grandes mujeres que tuvo la educación argentina. Decía que la lógica, el funcionamiento de esos jardines de infantes
se tocaba, tenía puntos de contacto en varios puntos del programa con las escuelas infantiles, ¿sí? Entonces ahí había un punto en donde la cosa era más, no estaba tan regulada, tan articulada, tan distinguida entre qué se aprendía en un lugar y qué se aprendía a otro. Otros ejemplos de la variedad de experiencias que hay disponibles. En 1895, ¿no? Guillermo Rawson propone crear granjas escuelas destinadas a los alumnos de las escuelas porteñas que vivían hacinados en los conventillos de la ciudad, ¿no? Algunos años antes, el maestro José Gil y Navarro había propuesto crear una escuela en las parroquias de Montserrat, Concepción, San Cristóbal y Valvanera para poner en práctica un método especial de lectura. ¿Por qué? Porque ahí precisamente es donde se concentraba la mayor cantidad de niños hijos de inmigrantes, ¿no? Y entonces había que el proceso de escolarización en ese sector de la ciudad tenía que intensificar, la enseñanza de la lectura, la enseñanza del idioma, ¿no? En la 45 sesión del Consejo Nacional de Educación se aprueba la creación, por ejemplo, otra alternativa de una escuela especial ubicada en la 5ª sección que estaba destinada a los alumnos que por ser obreros o dependientes no pueden concurrir a las horas marcadas por el reglamento. Fíjense la pluralidad de experiencias que había. Vamos por más. Los horarios escolares tampoco estaban unificados en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Cada sección, ¿sí?, pautaba un horario tomando como marco de referencia el que se establecía en el reglamento escolar. En algunas secciones los inspectores, por ejemplo, promovían uno que se ajustaba a las dinámicas de la población adulta de dicha sección. Y cuando digo sección, estamos hablando de lo que en ese momento se conocía como parroquias y que hoy, diríamos, agruparía a un conjunto de barrios, o si quieren lo podemos pensar bajo la figura de las comunas. Entonces imagínense, en una comuna hay un horario en función de la dinámica que tienen los adultos que se congregan en ese barrio. Ese es un barrio de clase trabajadora, entonces los horarios escolares tienen que adoptar un tiempo en función de la dinámica laboral de la población adulta, o de los padres, las madres de los niños que envían a sus escuelas allí. En otro ejemplo de los muchos que podríamos dar, Marco Sastre, de quien venimos hablando ya hace varias clases, elabora una propuesta de horarios específicas para la 8ª sección. El Consejo Escolar, que es un grupo de vecinos, de la 7ª sección proponía un horario que se ajustase a las necesidades especiales de ese distrito. En otras, decían también, la presencia de infancias trabajadoras era tan alta que había que adecuar el horario escolar a las dinámicas de esos niños, y un largo etcétera. Y por supuesto, si las escuelas variaban de caso en caso, también iban a variar las experiencias que tenían lugar en las aulas. Las aulas también, en un punto se parecían, en un punto eran diferentes. Por ejemplo, ¿no?, los espacios donde tenía lugar la enseñanza variaban enormemente, como da cuenta de esto Eduardo Almirón, que es quien se desempeñaba como subinspector de la 3ª sección, y contaba en sus informes que algunas escuelas, 2 clases distintas funcionaban en un mismo salón. Decía, era lo suficientemente grande, entonces 2 clases funcionaban en el mismo espacio físico. En otras, en cambio, una misma clase estaba dividida en hasta 3 piezas, es decir, el ejemplo contrario, y el empleado, esto es un término con el que Almirón se refiere al maestro, el empleado debía trasladarse constantemente de una a la otra para poder dar la lección. Remata Almirón, dice, haciéndose así imposible el orden que se altera a cada momento mientras el empleado va de una pieza a la otra. Bueno, nos saca una sonrisa el comentario de Almirón, ¿no? Esto para poder mostrar lo que a veces en un registro un poco más despegado de la cotidianidad escolar no suele verse. Hay un libro maravilloso que está acompañándome aquí, Hacer Escuela, Hacer Estado, de Elsie Rockwell, que aborda esta cuestión con un grado de magistralidad absoluto, y que nos recuerda la importancia de poder movernos entre los diferentes planos de los procesos educativos para poder comprender esa complejidad.
Bueno, métodos de enseñanza, ¿no? Se presentaban numerosas estrategias, aunque en los documentos del archivo lo que pudimos entrever fundamentalmente es que lo que predominaba o lo que buscaba generalizarse era el sistema de enseñanza científico, es decir, un sistema de enseñanza basado en principios científicos que estaba asociado con las lecciones de cosas, ¿no? Vale mencionar, bueno, que todavía existían para ese momento, a pesar de estos intentos, voces, por ejemplo la del inspector Legault, que todavía salía al cruce de las opiniones más generalizadas y se oponía, por ejemplo, a la coeducación de los sexos, ¿no? Es decir, todavía había debates incluso en los acuerdos más elementales de funcionamiento, ¿no? Es muy interesante también poder ver aquí que mientras se producían todas estas discusiones eran los propios maestros los que habían introducido mediante iniciativas particulares una serie de transformaciones en las reformas de enseñanza. Es decir, que el gran proceso de renovación de las formas de enseñar no vino desde el Consejo Nacional de Educación hacia las escuelas, sino que fue exactamente al revés. El gran proceso de renovación de las formas en las que se enseñaban en las escuelas fue de abajo hacia arriba, ¿no? El sucesor de Zorrilla precisamente indicaba que el gran desafío al que se enfrentaba el Consejo Nacional de Educación cuando asume su etapa tenía que ver con decía él, las reformas diarias que se practican en las escuelas bajo la iniciativa de diferentes maestros y directores y que le había conducido al Consejo Nacional de Educación a tener que imponer la reforma general. Es decir, la reforma general de los métodos de enseñanza en las escuelas de Buenos Aires llega recién después de que se producen infinidad de reformas diarias, cotidianas, a nivel de las aulas, a nivel de las escuelas en particular, que el Estado después toma y dice, bueno, a ver, sistematicemos este conjunto de experiencias, decantemos y definamos cuál es el método de enseñanza que debe regir en nuestras escuelas. Eso me parece también un dato extremadamente interesante para poder pensar estas dinámicas que, insisto, privilegiamos la mirada de arriba hacia abajo. Uno de los propósitos de la reforma, precisamente esta reforma, para poder poner algo de orden en esta dinámica de iniciativas individuales, tenía que ver, naturalmente enfocaba sobre los planes de estudio y consistió en introducir desde el primer grado una serie de tópicos y de estrategias de enseñanza que estuvieran, como decíamos hace un momento, ligado a las lecciones de cosas, ¿no? También llamada en las fuentes, en los archivos, el método intuitivo o el de la enseñanza objetivo. El objetivo principal de este método consiste fundamentalmente en potenciar las facultades mentales de los niños, despertando en ellos el espíritu de observación y desplazando el lugar que tenía en la formación el desarrollo de la memoria. Punto clave que también solemos repetir muchas veces, ¿no? Que la vieja educación o la educación clásica estaba basada en la memorización de las cosas. Y esto ya a fines del siglo XIX se estaba poniendo en discusión, y no solamente a nivel nivel de los maestros, sino a nivel del Consejo Nacional de Educación. Las críticas al método basado en el aprendizaje de memoria en las páginas del Monitor de la Educación Común arreciaban, ¿no? Se decía, por ejemplo, que adormecía las conciencias de los alumnos y que representaban a la vieja escuela que había que dejar definitivamente atrás. Por su parte, la lección de cosas se inscribía en una metodología de aprendizaje que ya reconocía antecedentes lejanos bien a comienzos del siglo XIX, y sus principios, sus fundamentos apostaban a la concepción, a un concepto pedagógico de intuición que fue elaborado por Pestalozzi, ¿no? Pestalozzi, recordemos, criticaba los modos de enseñanza memorísticos y planteaba una educación basada
en la experiencia dentro de una tradición que también podría remontarse a las ideas de Rousseau, ¿no? Y que Marcelo Caruso, que trabajó esta cuestión, englobó bajo la figura del naturalismo pedagógico, ¿no? Pestalozzi postulaba que la vía más apropiada para favorecer el desarrollo mental de los niños principiaba por conocer sus propios cuerpos. Paulatinamente ese conocimiento tenía que extenderse hacia los objetos que lo rodeaban, ¿no? Entonces, mediante la aprehensión sensible y directa de los objetos, los niños desarrollarían ulteriormente sus aptitudes y sus pensamientos. Pero no solamente en este plano se ponía en juego la cuestión del método, sino también en el desarrollo de conferencias pedagógicas. Esas conferencias pedagógicas eran instancias públicas donde lo que los maestros ponían en juego era la destreza con la cual podían planificar y desarrollar, ¿no?, una clase. Es decir, conferencias pedagógicas implicaban la reunión de todos los maestros de un distrito, se elegía uno que previamente había preparado la clase y la exponía frente a sus colegas y recibía interpelaciones, preguntas, comentarios, incluso de una mesa evaluadora que lo acompañaba, y era una forma de difundir también esos avances, ¿no? Las conferencias pedagógicas, recordemos, fueron instituidas a través de la ley 1420, se reglamentaron el 14 de junio de 1887 y tenían como principal fin, decía, que cada docente se ilustre con los conocimientos y la experiencia de los otros a la par que se estrechan las relaciones amistosas y las profesionales. Fíjense también, de nuevo, otra forma de construcción de la escolarización, ya no de arriba abajo ni de abajo hacia arriba, sino entre pares, entre maestros que con sus avances, con sus desarrollos, iluminan, influyen, ¿no?, en otros pares. Creo que va quedando claro la idea de que el proceso de escolarización actuó sobre un terreno mucho más heterogéneo de lo que solemos representarnos y que lo hizo en dinámicas que no solamente eran desde el Estado hacia la sociedad civil, sino en múltiples direcciones. Veamos el último tópico de esta clase, que ya está un poquito pasadita de tiempo, que tiene que ver con otro de los componentes centrales de la escolarización, y es el tema de las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas, digamos, en un mapeo de los índices de escolarización de la ciudad de Buenos Aires del final del siglo XIX y principios del XX, contabilizaba, ¿no?, es decir, el incremento de los espacios destinados a la lectura, y de un modo particular se puede dar cuenta de la expansión de las bibliotecas públicas en la ciudad. Los nuevos públicos que accedieron al mundo de la cultura escrita, niños, mujeres, obreros, naturalmente no solo canalizaron su interés por la lectura en la propuesta que hacía la lectura escolar, ¿no?, es decir, la lectura obligatoria, sino también en otros libros, en revistas, en periódicos, que lo que hicieron fue contribuir a diversificar los vínculos entre la sociedad y la cultura letrada, ¿no? Generando, decía Beatriz Arlo, una peculiar densidad del campo literario para la época que impactó en las relaciones, dice Acri, un investigador que historió la cuestión de la difusión de la cultura escrita en Buenos Aires. Decía que impactó en las relaciones entre la imprenta, el Estado y la esfera pública, ¿no? El surgimiento de nuevos lectores también condujo a redefinir los perfiles y las funciones destinadas a los espacios de formación y de lectura, donde el modelo tradicional de la cultura letrada continuó jugando un papel importante, pero ya no era ni el único ni el excluyente, no era ni el exclusivo ni el excluyente. Es decir, la escolarización también trajo una diversificación de lectores y del interés de esos lectores por leer diferentes formatos, diferentes temas, ¿no? Y eso, bueno, es una marca que también es muy importante mencionar. El vínculo de la escuela o de la escolarización con la creación de bibliotecas, con la formación de lectores. La cuestión no fue ajena a los intereses del Consejo Nacional de Educación, que creó la Biblioteca Nacional de Maestros
a la cual, bueno, le he dedicado un trabajo de investigación específico y que no tenemos tiempo de desarrollar aquí, pero que plantea de lleno la pregunta sobre qué tipo de relaciones mantuvieron los propios maestros con los libros y con la cultura escrita en un sentido más amplio. Es decir, no qué libro elegían para enseñar en la escuela a sus alumnos, sino los vínculos que los maestros tenían con la propia cultura escrita, ¿no? Ahí hay un testimonio reconstruido por Beatriz Arlo sobre la figura, un estudiante del magisterio, Rosa del Río, que luego se transformará en una implacable maestra y directora de escuela. Rosa del Río, hija de un sastre y de una sirvienta, que confesaba que de chica no la llamaba tanto la vocación hacia el magisterio, pero que cuando empezó a leer fundamentalmente poesía sintió despertar en ella, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que ella le leía a sus hermanos, ¿no? Ese mundo que se le abría frente a la posibilidad de la lectura, ¿no? Y que se potenció naturalmente cuando ingresó a la escuela normal, ¿no? Dice en un pasaje, solamente lo leo, dice Rosa del Río, ¿no? Después de su paso por el magisterio, cuando ya estaba al frente de alumnos en la escuela, decía que ella había entendido cuál era la clave que se jugaba en los procesos de escolarización. Dice, siempre que creí que teníamos que lograr, dice, aunque solo fuera eso, chicos que pudieran leer bien, ¿no? Esta es también otra idea a la que muchas veces asociamos, ¿no? El proceso de escolarización con la alfabetización de las infancias. Bueno, al igual que Rosa del Río, miles de porteños incorporaron paulatinamente esta idea de la importancia de que había que garantizar que los niños aprendieran a leer y que por lo tanto el libro era el portador privilegiado, ¿no? de un bien, ¿no? Que la escuela tenía que poner a disposición de todos. Ahora, de nuevo la controversia, porque esta clase está precisamente enfocada en esto. El propio Benjamín Zorrilla decía, es decir, el presidente del Consejo Nacional de Educación decía a propósito de este punto, decía, en nuestras escuelas se enseña a leer. Está de acuerdo con Rosa del Río. Lo que es muy bueno, dice. Pero no se inspira en ellas, en las escuelas, el gusto por la lectura. Lo que esta cita parece estar sugiriendo es que un asunto es historiar el despliegue de los saberes, de las técnicas, de los debates que subyacen en la enseñanza de lectura, y otro registro muy distinto consiste en poder dar cuenta de las estrategias, de los recursos, incluso de los rituales que se desplegaron en la escuela con el propósito de encender ese deseo, ese placer por la lectura. Fíjense cómo también se abren los caminos. Bueno, vamos redondeando esta clase en donde tratamos de abordar diferentes dimensiones del aspecto de la escolarización, de mostrar controversias, de mostrar puntos de vista diferentes y de, sobre todo, recuperar que se trató de un proceso complejo en el que se involucró tanto la sociedad civil como los maestros, las maestras, el Estado, en la solución de problemas que a veces tenían el carácter particular de lo que sucedía en una escuela y otras una perspectiva un poco más comprensiva y de conjunto. Creo que es muy importante recuperar de nuevo, y vuelvo a mencionar el Sir Rockwell, esta mirada sobre la vida cotidiana en las escuelas para poder entender que los procesos de escolarización son procesos complejos, son procesos que se dan sobre un territorio heterogéneo y en donde no hay una única respuesta a los problemas pedagógicos que se plantean.